Hola, como siempre, sean bienvenidos a Enganchando Lectores. Anthony Burgess fue un autor inglés, nacido en 1917 y fallecido en 1993 a la edad de 76 años. Él mismo se declaró como nacido y criado en una familia católica de clase media-baja. Tuvo una juventud relativamente solitaria como consecuencia de las muertes de su madre y de su hermana en 1918, víctimas de la pandemia de gripe española que asolaba al mundo por aquel entonces, y de los posteriores decesos de su padre y de su madrastra en 1928 y 1940 respectivamente. Pretendió estudiar música, pero sus pobres calificaciones en física impidieron que fuera aceptado para tal carrera en la Universidad Victoria de Manchester. Entonces, entre 1937 y 1940, estudió lengua inglesa y literatura, obteniendo un grado en artes. Prestó servicio militar entre 1940 y 1946, desempeñando diferentes roles asociados a su habilidad con los idiomas. Durante su paso por Gibraltar en 1942, desertores estadounidenses, aprovechando el apagón para evitar los bombardeos, violaron a su esposa embarazada, siendo la causa probable de la pérdida de su bebé. Este dramático suceso fue fuente de inspiración para su novela de 1962, La Naranja Mecánica, quizás su obra más popular, como él mismo decía, gracias al filme homónimo de 1971 dirigido por Stanley Kubrick. Además de su popular distopía, Borges escribió más de 30 novelas, así como guiones y críticas, y fue un avezado compositor musical. Ya que hemos presentado al autor, hablemos de su fantástica distopía, La Naranja Mecánica. Comencemos. A la más famosa obra de Borges llegué por Trainspotting, la película de Boyle de 1996, pues era promocionada como la naranja mecánica de nuestra generación. Por supuesto, antes que al libro, llegué al filme, y si soy sincero, debo decir que vi la adaptación de Kubrick muchísimos años después de haber visto en el cine las aventuras de los heroinómanos escoceses de Irving Welsh. Más grave aún, el libro, después de haber visto la película en repetidas ocasiones, era uno de mis grandes pendientes, hasta hace cosa de algunos meses que lo adquirí y me puse en la tarea. Al culminarlo, mi sentimiento con respecto a esta lectura fue confuso, pues su final difiere ampliamente de aquel dado por Kubrick a su película y que no es otro que el que tiene el libro, pero en la versión más corta publicada en Estados Unidos, cambiando radicalmente la intención original del autor. Nos encontramos con Alex, un adolescente de 15 años, y sus amigos, un tanto mayores, Georgie, Pete y Lerdo. La mejor manera de describir a este grupo de drugos es como una banda de desadaptados, con un profundo comportamiento antisocial e incluso criminal. La historia de Alex y sus drugos es ampliamente conocida. Comienza con una noche en la que están tomando sus bebidas en el bar Lácteo Coroba y planeando su entretención para más tarde. Se sucede un pequeño enfrentamiento en el que Alex golpea a Lerdo por su falta de respeto ante una pieza magistral de música, cosa que por supuesto levanta resquemores entre los drugos, y ya fuera del bar una golpiza y luego otra, seguida de una violación. Luego acompañamos a Alex en un día perdido de escuela, en el que seduce a otro par de niñas bastante menores que él, arrastrándolas a su habitación con nefandas intenciones. Un segundo enfrentamiento entre los drugos en el que Alex consigue imponerse nuevamente, pero que será la puerta a su condenación. Un robo a la casa de una anciana, un homicidio semi-involuntario, la traición de Georgie, Lerdo y Pete y la cárcel para Alex. De ahí partimos para la técnica Ludovico, un salto al vacío y el desenlace que todos los que hemos visto la película conocemos, solo que Borges en realidad va todavía un paso más allá. Por supuesto, para conocer ese verdadero final tendrán que leer el libro en una edición completa, como lo es el caso de esta de Bucket que yo leí. No me he querido detener ampliamente en la historia porque, como dije, es más que conocida, pero sí quiero detenerme en Alex. De los cuatro drugos, él, a pesar de ser el más joven, es quizás el más astuto, lo que, en combinación con su propensión por la ultraviolencia, lo convierte en el líder inherente del grupo. Pero pienso que hay algo más allá. Alex no solo es inteligente y violento, sino que sinceramente parece resumar maldad. Encuentra una profunda satisfacción en lastimar a los demás y lo hace porque sencillamente es posible hacerlo. Si bien Malcolm McDowell logra poner de manifiesto estos atributos a través de su interpretación de Alex en la obra cinematográfica de Kubrick, el Alex del libro es significativamente más chocante como consecuencia de la edad del personaje, tan solo 15 años, casi un niño, y por la manera en la que lleva el encuentro con las dos niñas en la tienda de música, entre otras cosas. Las dos pitizas no tendrían más de 10 años, y parecía que también ellas, como yo, habían decidido tomarse la mañana libre de la escolibola. Entonces saqué de su fondo la hermosa novena, de modo que la Ludwig estaba también naco, y la frase hermosa y extática acerca de la alegría que era una chispa gloriosa brotada del cielo, y entonces sentí los viejos tigres que brincaban en mí y me arrojé sobre las dos jóvenes pitichas. Esta vez no les pareció nada divertido, y dejaron de crichar, y tuvieron que someterse a los extraños y peculiares deseos de Alejandro el Grande.
pero las pitichas estaban muy borrachas, de modo que difícilmente hayan sentido mucho. A diferencia del filme, en donde la escena presenta algo que parece sexo consensuado entre adultos jóvenes, aquí nos encontramos con un claro asalto sexual. Y aunque como el resumido extracto que leí para ustedes muestra, el texto no es especialmente explícito alrededor del tema, es de una profunda crudeza y transmite ampliamente la malignidad del momento. Y el pérfido acto de Alex con las dos niñitas se cubre aún más de infamia al ocurrir envuelto en el icónico cuarto movimiento de la novena sinfonía de Beethoven. Desde luego, la predilección de Alex por la música clásica pretende ilustrar que se trata de un ser inteligente y culto, pero también que un individuo es capaz de admirar las cosas sublimes y bellas que encontramos a nuestro alrededor y al mismo tiempo ser una nefanda fuerza de destrucción y sufrimiento. La pregunta que necesariamente surge es ¿por qué Alex se comporta de esta forma? Pienso que lo hace porque va hasta donde lo dejan llegar. Quiero decir, que hay un aire de profunda impunidad alrededor de todos los crímenes de nuestro antihéroe y siendo incapaz de sentir empatía por los demás y viendo que sus acciones no son castigadas, ¿por qué habría de detenerse? Sin embargo, esta respuesta puede ser solo la punta del témpano de hielo. Posiblemente Alex es un ser perturbado, un sociópata, lo que explicaría el porqué de su incapacidad para conectar con los demás y su distante relación con sus padres. Lo interesante del asunto es que justamente esa profunda desconexión sirve de combustible para el nefasto comportamiento de Alex, comportamiento que a su vez lleva a un mayor distanciamiento de sus padres y a un claro esfuerzo de estos por inmiscuirse lo menos posible en las acciones de su muchacho y por tanto a un mayor descontrol de nuestro mezquino adolescente. Si al sentimiento de impunidad, entendiéndolo como la ausencia de represalias legales y de acciones correctivas por parte de sus padres, le sumamos el consumo regular de drogas recreativas, la ausencia de una educación formal, Alex parece faltar recurrentemente a la escuela sin que una vez más haya consecuencias. Posiblemente un entorno desfavorable dado por el lugar en el que habita nuestro antihéroe, al parecer una zona poco favorecida de la ciudad, y por las relaciones sociales que allí puede establecer, manifiestas en sus tres drugos, creo que tenemos el cóctel perfecto que explicaría el síndrome de comportamiento antisocial que posiblemente sufre Alex. Y por tanto me pregunto, si supiéramos que todas nuestras acciones quedarán impunes, ¿nos comportaríamos de una manera semejante al protagonista de la novela? ¿Somos naturalmente empáticos o la capacidad de ponernos en los zapatos de los demás resulta de algún tipo de condicionamiento social? Si nos supiéramos libres de castigo, ¿escogeríamos siempre obrar bien? Parafraseando el chaplino de la prisión en la que eventualmente recluyen a Alex, pregunto, ¿la bondad viene de adentro o acaso es algo condicionada? Estas preguntas nos llevan a otra parte fundamental del libro, el condicionamiento del comportamiento de las personas. Mediante una novedosa técnica comportamental, el sistema espera erradicar el crimen de las calles y parece funcionar a las mil maravillas, abriendo una interesante discusión que el Estado en esta obra aborda desde una perspectiva meramente práctica. No importa si el individuo es realmente capaz de escoger o no, basta con que sea incapaz de cometer cualquier maldad o cualquier delito. Lo interesante del asunto es que la capacidad de escoger no es cercenada mediante el condicionamiento. El individuo continúa escogiendo, pero si se decanta por la maldad, su organismo ha sido predispuesto para reaccionar con dolor, náusea, sed y malestar en general, a tal punto que el individuo es incapaz de obrar. Y en el texto nos encontramos con que nuestro antihéroe es un ser impenitente y una vez ha sido condicionado y se presentan las oportunidades, continúa escogiendo obrar como siempre lo ha hecho, orientado a la plena satisfacción de sus deseos y perversiones, al placer que le causa la ultraviolencia y lastimar a los demás, solo que su cuerpo, impedido por el malestar, no le permite fraguar sus planes. Entonces el condicionamiento, por lo menos en el libro, no crea bondad en el ser, solo le impide actuar de manera incorrecta, llevándonos a una nueva pregunta. ¿Las personas deberían tener la libertad de poder actuar de manera criminal? Por último, hablemos del final del libro, del capítulo 21 suprimido en la edición estadounidense con la que la naranja mecánica vio la luz. Se trata de un capítulo de redención. En el libro de 20 capítulos y en la película vemos que Alex es incapaz de dejar de ser. Su naturaleza es malvada y disfruta de ella, y se ha salido con la suya para continuar dando rienda suelta a tan pérfida esencia. El capítulo 21 habla de madurez, de encontrar sentido, de hallar un propósito de la existencia. Como lector entendí y acepté parcialmente esa redención porque recuerdo la frustración y rabia que sentía frente al mundo cuando era un adolescente y de alguna forma ese deseo de destruir y hacer daño. Corrijo, quizás son dos expresiones excesivas. Agresividad es una mejor palabra, esa agresividad contenida que ocasionalmente se ponía de manifiesto en un poco. Frustración, rabia y agresividad que fueron desapareciendo con el pasar de los años o que fueron canalizadas y expresadas de otras formas, quizás un poco más coherentes, o que sencillamente dieron paso a algún tipo de conformismo. Sin embargo, Alex es un tipo tan malo que tan repentina redención parece por lo menos improbable, robándole algo de verosimilitud al relato.
O quizás es que la desfachatez del impenitente Alex retratado en la película de Kubrick es tan detestable y a la vez tan satisfactoria, pues aquel drugo desgraciado se ha salido con la suya que no quiero que me cambien el final de la historia. En la introducción del libro, Burgess nos dice, mi libro era kennediano y aceptaba la noción del progreso moral. Lo que en realidad se quería era un libro nixoniano, sin un hilo de optimismo. Dejemos que la maldad se pavonee en la página y hasta la última línea y se ría de todas las creencias heredadas, judía, cristiana, musulmana o cualquiera otra, y de que los humanos pueden llegar a ser mejores. ¿Será que los humanos sí podemos llegar a ser mejores? ¿Los tiempos que vivimos confirman o desmienten esta posibilidad? ¿Será que Alex, con su ultraviolencia, se puede comparar con la robísima de la novela de Caicedo y su ultrarrumba? Cierro diciéndoles que la obra es fantástica. Si no la han leído, vayan por ella. Hoy lanzamos muchas preguntas. Anímense y hablemos de ellas en los comentarios. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Un abrazo.